Listos para una inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el Génesis, a ver esas conexiones tan fascinantes que sugieren la presencia de Yeshua en el primer libro de la Biblia. Entrelazado con la esencia misma de la creación. Por ejemplo, el concepto del Memra, la palabra de Dios en forma tangible. Se usa en el Targum, la traducción aramea de la Biblia hebrea, para describir una figura divina, una que interactúa con los patriarcas. Este Memra actúa como un puente entre Dios y la humanidad, muy similar a cómo se entiende a Yeshua en el Nuevo Testamento. Entonces el Membra sería como un precursor de Yeshua, una manifestación temprana del Verbo divino. Exactamente. Y esta idea de Yeshua como la palabra de Dios se refuerza aún más en el relato de la creación. Yeshua es la luz del primer día, separando la luz de la oscuridad, incluso antes de que el sol, la luna y las estrellas fueran creados. Me recuerda a Juan 1.9. Yeshua como la luz del mundo. ¿Es coincidencia o hay una conexión? Ujú. Definitivamente hay una conexión. Es como si Génesis estuviera preparando el escenario para la llegada de Yeshua desde el principio. La creación de la luz, la primera acción divina, se convierte en una metáfora de la llegada de Yeshua, quien trae la luz espiritual al mundo. El primer versículo de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero lo que muchos no saben es que las palabras hebreas para cielos y tierra comienzan con la letra Aleph y tienen la letra Tav en el medio. Aleph y Tav son la primera y la última letra del alfabeto hebreo, lo que representa el principio y el fin. Y el hecho de que estas letras aparezcan en cielos y tierra sugiere que Yeshua, como la palabra de Dios, abarca toda la creación. Es el alfa y la omega, el principio y el fin. Es como un código secreto dentro del primer versículo de la Biblia. Increíble. Y hablando de códigos, hay otro detalle fascinante sobre la letra Tav. Tiene la forma de una cruz. La letra Tav, con su forma de cruz, representa el pacto entre Dios y la humanidad. Y esto, por supuesto, nos lleva a la crucifixión de Yeshua, que sella el nuevo pacto. Es como si la forma misma del alfabeto hebreo estuviera profetizando la llegada de Yeshua y su sacrificio en la cruz. Exactamente. Y estas conexiones no se limitan a los primeros capítulos de Génesis. A medida que avanzamos, encontramos más indicios de la presencia de Yeshua. Por ejemplo, la historia del Arca de Noé. El arca de Noé. El Arca de Noé puede verse como un símbolo de Yeshua. La única puerta del arca representa a Yeshua como el único camino a la salvación. Y los múltiples compartimentos dentro del arca hacen eco de la promesa de Yeshua, de muchas moradas en la casa de su padre. Es una analogía muy poderosa. El arca salvó a Noé y su familia de la destrucción, al igual que Yeshua ofrece salvación a quienes creen en él. Precisamente. Y así como el arca era un refugio seguro en medio del diluvio, Yeshua es nuestro refugio en medio de las tormentas de la vida. Me pregunto si Noé era consciente de esos paralelismos mientras construía el arca. Habría intuido la magnitud simbólica de su obra. Esa es una pregunta intrigante, pero incluso si Noé no comprendiera completamente el significado profético del arca, la historia sigue apuntando hacia Yeshua y la promesa de redención. ¿Qué otras pistas podemos encontrar en Génesis? Bueno, hay otra historia como veo ahora, que prefigura el sacrificio de Yeshua. La historia de la atadura de Isaac. Es cierto, ambas historias son increíblemente emotivas. La idea de un padre dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Exactamente. En la atadura de Isaac vemos a Abraham dispuesto a obedecer a Dios, incluso cuando le pide que sacrifique a su hijo amado. Isaac, en este contexto, se convierte en una prefiguración de Yeshua, el Cordero de Dios sacrificado por los pecados de la humanidad. Ambas historias resaltan el inmenso amor de Dios por la humanidad. Un amor tan grande que estuvo dispuesto a ofrecer a su propio hijo, como sacrificio por nuestros pecados. Sin duda, el sacrificio y la redención son temas que se repiten a lo largo de toda la Biblia. Figura enigmática de Melquisedec. Sí, el rey de justicia que se le aparece a Abraham. ¿Qué tiene que ver con Yeshua? Pues bien, Melquisedec es considerado un presagio del sacerdocio eterno de Yeshua. Bendice a Abraham y recibe diezmos de él, al igual que Yeshua es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, como se menciona en el Nuevo Testamento. Entonces ya en la época de Abraham podemos ver indicios del sacerdocio de Yeshua. Es asombroso cómo las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Y las conexiones continúan. Esa imagen icónica de una escalera que conecta el cielo y la tierra, ¿cómo se relaciona con Yeshua? Esta imagen con la declaración de Yeshua. En Juan 1.51, donde dice, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces la escalera de Jacob es como un puente entre el cielo y la tierra.
Y Yeshua es quien hace posible esa conexión. Exactamente. La escalera representa la posibilidad de comunicación y acceso a Dios. Y Yeshua es el puente que nos permite llegar a Él. Y hablando de encuentros con lo divino, no podemos olvidar la historia de Jacob, luchando con un misterioso hombre. Ese hombre con quien Jacob lucha toda la noche no es otro que el propio Yeshua. Es sorprendente. Jacob estaba literalmente luchando con un ser divino. Y no se trata solo de una lucha física, sino de la transformación. ¿Qué ocurre al encontrarse con lo divino? El nombre de Jacob cambia a Israel, lo que significa una nueva identidad. Al igual que los creyentes en Yeshua nacen de nuevo, a una nueva vida espiritual. Entonces la historia no se trata tanto de la lucha en sí, sino de la transformación interna que resulta del encuentro con Dios. Exactamente. Y hablando de transformación, no podemos dejar de mencionar a José. José, el del manto de muchos colores. ¿Cómo encaja él en todo esto? Presenta numerosos paralelismos entre José y Yeshua. Ambos son hijos amados, que enfrentan traición, sufrimiento y eventual exaltación. Cuéntame más sobre esos paralelismos. Los sueños de José sobre su futura gloria son un paralelo a las declaraciones de Yeshua sobre su regreso. La venta de José como esclavo por plata refleja la traición de Yeshua por 30 piezas de plata. El encarcelamiento y posterior ascenso de José al poder son un eco de la muerte y resurrección de Yeshua. José perdona a sus hermanos, al igual que Yeshua ora por el perdón de quienes lo crucificaron. Y finalmente José se convierte en el salvador de su familia, al igual que Yeshua es el salvador de la humanidad. Es como si toda la vida de José fuera un presagio de la historia de Yeshua. Esa es la idea. Los paralelismos son sorprendentes, ¿verdad? Y resalten cómo la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento están interconectados, contando una gran narrativa de redención. Es realmente fascinante. Esta inmersión en Génesis es solo el comienzo. Hay mucho más por descubrir, no solo en Génesis, sino a lo largo de toda la Biblia. Y lo más interesante es que estas conexiones no solo se encuentran en las historias, sino también en el lenguaje hebreo. Eso suena aún más complejo. ¿Cómo es que las letras y las palabras pueden tener significados ocultos? Piensa en cada letra hebrea como un símbolo, con un significado más profundo, no solo un sonido. Algo así como los jeroglíficos, donde cada símbolo representa un concepto. Es una buena analogía. Al juntar estas letras para formar palabras, se crean capas de significado. Y en Génesis hay ejemplos fascinantes de cómo esas capas de significado apuntan hacia Yeshua. Eso me intriga. ¿Qué tipo de significados ocultos podemos encontrar en el hebreo del Génesis? Por ejemplo, la palabra vara, que se usa para describir el acto de creación de Dios. Vara significa crear algo de la nada. Es decir, Dios habló y el mundo existió. Exactamente. Pero lo interesante es que vara solo aparece 3 veces en toda la Biblia hebrea. Y todas en el relato de la creación. Solo 3 veces. ¿Por qué es eso significativo? Sugiere que el acto de la creación es único y poderoso. Solo Dios puede crear algo de la nada. Conecta esto con Yeshua, la palabra de Dios, quien también está involucrado en el acto de la creación. Entonces Yeshua está presente en el momento mismo de la creación, incluso antes de nacer como ser humano. Esa es la implicación. Y esta idea se ve reforzada por el uso del plural Elohim al referirse a Dios. Elohim significa dioses, ¿verdad? Pero estamos hablando de un solo Dios. Esa es la paradoja. El uso del plural Elohim sugiere una pluralidad dentro de la divinidad. No se trata de múltiples dioses, sino de una unidad en el ser divino, que incluye al Padre y al Hijo. Trabajando juntos para crear el mundo. Una hermosa imagen. Continúa a lo largo de todo Génesis. Ya hemos visto significados ocultos en palabras como vara y Elohim. ¿Qué más hay? Significado de los nombres en Génesis. Los nombres, ¿qué tienen de especial? En la cultura hebrea, los nombres tienen un profundo significado. A menudo reflejan el carácter o el destino de una persona. Y en Génesis, muchos nombres prefiguran el papel de Yeshua en el plan de Dios. Dame algunos ejemplos. Por ejemplo, el nombre Adán significa hombre o humanidad. Adán representa a toda la humanidad que necesita redención. Y Yeshua es quien viene a redimir a la humanidad. Exactamente. Luego tenemos a Eva, que significa vida. Ella es la madre de todos los vivientes. Al igual que Yeshua, es la fuente de la vida espiritual. Entonces, incluso en los nombres de los primeros humanos, vemos indicios del papel de Yeshua como salvador y dador de vida. Precisamente. Y hay muchos otros ejemplos a lo largo de Génesis. El nombre Abraham significa padre de muchas naciones, lo cual prefigura la idea de que a través de Yeshua personas de todas las naciones serán bendecidas. Estos números en Génesis apuntan hacia Yeshua. Números. ¿Qué te refieres? Por ejemplo, el número 7 aparece repetidamente en el relato de la creación.
Representa la plenitud y la perfección. Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo. Exactamente. Se conecta esto con Yeshua, quien es la revelación perfecta y completa de Dios. Y hay otros números que también tienen un significado especial, como el número 40, que aparece en las historias del diluvio de Noé. Y la travesía de los israelitas por el desierto representa un tiempo de prueba y preparación. Y por supuesto, Yeshua fue tentado en el desierto durante 40 días. Exactamente. Es increíble la cantidad de profundidad y significado que se puede descubrir. El libro de Génesis es como una semilla que contiene el plan para toda la Biblia. Y cuanto más lo estudiamos, más descubrimos sobre Yeshua y su papel en el plan de Dios. Hemos hablado de significados ocultos en palabras, nombres y números. Hay una conexión más que debemos analizar. El concepto del protoevangelio. Es una palabra griega que significa primer evangelio o primera buena noticia. Suena importante. ¿Qué es el protoevangelio? Es un pasaje en Génesis 3.15, donde Dios maldice a la serpiente. Después de que Adán y Eva pecan, Dios dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo es la primera promesa de un Salvador, el primer rayo de esperanza, después de la caída del hombre en el pecado. Entonces es una profecía sobre Yeshua, derrotando a Satanás. La simiente de la mujer se entiende como una referencia a Yeshua, quien finalmente aplastará la cabeza de la serpiente, aunque sufrirá una herida temporal en el talón. Es un mensaje profundamente esperanzador. Incluso en medio del juicio y las consecuencias del pecado, Dios ofrece una promesa de redención. Esta es la belleza de la gracia de Dios. Y este primer evangelio, el protoevangelio, establece el escenario para toda la narrativa de salvación que se desarrolla a lo largo del resto de la Biblia. Es increíble cuánta esperanza y promesa hay en ese solo versículo. Sin duda, y nos recuerda que incluso frente a la adversidad, el plan de redención de Dios siempre está en marcha. Todo esto me hace pensar en cómo debemos leer Génesis, no solo como una serie de historias, sino como un libro, lleno de pistas y presagios sobre la venida de Yeshua. Exacto. Y esa es la clave para comprender el verdadero significado del Génesis y de toda la Biblia. Es como si todo el libro apuntara hacia él. Exacto. El libro de Génesis es como la base, sobre la que se construye el resto de la Biblia. Y como hemos visto, comprender estas conexiones profundiza nuestra apreciación, tanto de la Biblia hebrea como del Nuevo Testamento. Me pregunto cuántas personas a lo largo de la historia han pasado por alto estas conexiones. Es cierto, durante siglos ha habido una división entre quienes estudian la Biblia hebrea y quienes se centran en el Nuevo Testamento. Pero lo que hemos estado explorando en esta inmersión profunda es que estas dos partes de la Biblia no son entidades separadas, sino dos partes de una sola historia que se desarrolla. Es como si se complementaran, ¿verdad? La Biblia hebrea prepara el escenario y el Nuevo Testamento revela el cumplimiento de las promesas de Dios. La Biblia hebrea sienta las bases, presentándonos los conceptos de pacto, sacrificio y redención. Y luego Yeshua llega a escena, cumpliendo esas antiguas promesas, de una manera radical e inesperada. Es un tapiz tejido con hilos de profecía y cumplimiento. Muy bien dicho. Y lo realmente extraordinario es que estas conexiones no son solo para eruditos o teólogos. Cualquiera puede descubrirlas. Entonces, ¿cuál es la conclusión para alguien que está escuchando? ¿Qué deberían hacer con toda esta información? Bueno, yo animaría a los oyentes a acercarse al libro de Génesis con nuevos ojos, buscando estas pistas sutiles y prefiguraciones. No se limiten a leer las historias a simple vista. Hagan preguntas. Busquen los significados más profundos. Y lo más importante, conecten esos significados con Yeshua. Entonces, no se trata solo de conocimiento intelectual. Se trata de experimentar la Biblia de una manera nueva, viendo cómo todo apunta a Yeshua. Exactamente. Se trata de permitir que la Biblia hebrea enriquezca tu comprensión del Nuevo Testamento y viceversa. Se trata de ver la gran narrativa de la redención, desarrollarse desde Génesis hasta Apocalipsis. Y mientras lees, pregúntate, ¿qué revela esta historia sobre el carácter de Dios? ¿Cómo prefigura la vida y la misión de Yeshua? ¿Y cómo se conecta con mi propio camino de fe? Esas son excelentes preguntas. Y creo que es un lugar perfecto. Para terminar nuestra inmersión profunda, hemos cubierto mucho terreno hoy, explorando las profundas conexiones entre Yeshua y el libro de Génesis. Es realmente asombroso cuánta profundidad y significado se esconde. Lo es. Y esto es solo la punta del iceberg. Hay mucho más por descubrir. No solo en Génesis, sino a lo largo de toda la Biblia. Así que, a nuestro oyente, te retamos a continuar esta exploración. No tengas miedo de profundizar.
hacer preguntas y dejar que la Biblia te hable de maneras nuevas e inesperadas. ¿Quién sabe qué otras conexiones asombrosas podrías encontrar?